¿Hay alguna inquietud? ¿Hay inquietud, alguna pregunta acerca, digamos, de lo que hemos Sí, realizado? yo estaba pensando, ok, adelante, John, adelante, John. Eh, en uno de los cursos pasados nos dictó el pastor John un sistema que él tenía para analizar, sentir un poco más la palabra. No sé si alguno de los que estamos acá haya estado presente, pero nos enseñó primero a leer, obviamente, una o dos veces y en diferentes traducciones el pasaje que íbamos a estudiar y nos enseñó después a escucharlo, que lo pusiéramos, por ejemplo, en YouTube o algo así, para que lo pudiéramos escuchar. sí, Y sí, eso me después faltó, de eso, perdón, que ese me faltó eso, sí, toda la razón. Hay que escucharlo también para poder oírlo, porque también se entiende, digamos, en la parte de escuchar. Sí, sigue adelante, John, perdón. y después de esa parte, digámosla como una parte contemplativa, o sea, ya después de haber orado, leído, sin perder el contexto histórico, geográfico, cultural, de en quién escribió, para quién lo escribió, por qué lo escribió, todas estas partes. Después tener de nuevo como un tiempo de meditación después de haberlo escuchado y después volverlo a leer para tener ya, y obviamente no una vez, ¿no? Cuando uno ya está encargado de dar un mensaje sobre una porción, pues se necesita un estudio mucho más profundo, incluso de las raíces reales de en qué idioma fue escrito y otras cosas que realmente van mucho más profundo. Y como estamos hablando de la Biblia, y de la Biblia es de donde sacamos todo. Entonces, eh, toda nuestra creencia está basada en la palabra, sola escritura. Entonces, es bien importante. Yo pienso que es una de las partes más fundamentales de lo que realmente nos puede llegar a transformar, porque la palabra Jesucristo es el verbo encarnado, es la palabra, y es lo que mediante el Espíritu Santo puede realmente lograr un cambio significativo en la vida nuestra y en la vida de las personas a las que les vamos a compartir luego ese mensaje. Claro, correcto. Eso digo, por ejemplo, fusionar, conjugar, digamos, la parte de la lectio divina, que está la parte contemplativa en la lectio divina, digamos, cuando leemos, o sea, que sea el Espíritu Santo que nos muestre, o digamos nuevamente a orar, a, lo que nos ponga el Espíritu Santo, es la parte, digamos, contemplativa que tú decías sobre la palabra de Dios. O sea, es una fusión de la lectio divina con la parte, digamos, del método inductivo, que es el método, digamos, más utilizado y realmente donde vamos a utilizar todo lo que es la exégesis hermenéutica y también la homilética, digamos, que es la buena el arte de predicar. Pero tenemos que analizar todas esas cosas, comenzar a fusionar. No solamente basarnos en un método, en otro método, sino comenzar a fusionar, porque por algo la lectio divina es el método más antiguo que se utilizó, digamos, desde, como estamos hablando, desde que comienzan los curas benedictinos, digamos, en el siglo sexto, y que utiliza la Iglesia Católica. No podemos, claro que existe ese choque, digamos, que en la Iglesia Católica solo utilizan ese método, no utilizan, no analizan mucho, digamos, de la parte hermenéutica ni exégesis, los versículos, pero si fusionamos eso y comenzamos a analizar, tenemos que analizar siempre el contexto histórico, tenemos que analizar el contexto literario, ¿no es cierto? Y el texto que se quiere referir, digamos, y el propósito del autor al escribir ese libro, sobre todo en las cartas paulinas, ¿cierto? Hay un Ahora, propósito. sí. Robertico, tengo una duda que tú dices que ese método es uno de los más antiguos, ¿verdad? Sí, Pero tú estás diciendo que ese método, creo que entendí que surgió del año 600 en adelante, algo así, ¿cierto? no, en el siglo, o sea, aquí en el libro, aquí nos está diciendo que es del tercero, es Muy del bien. siglo En tercero. el siglo O sea, tercero. hay versiones de que comenzó en el siglo tres, en el siglo seis, que estamos hablando del año 500 y pico, en el siglo seis, Muy en el siglo bien. sexto y en el siglo doce que utilizan ya normalmente la Iglesia Católica. Ya. Porque me viene a la mente es que
O sea, estoy pensando ahorita, bueno, pero ¿y cuál método utilizaba los apóstoles, por ejemplo? Inclusive, antes de los apóstoles, ¿qué método utilizaban los profetas? ¿Qué método utilizaba Esdras? Dice que Esdras fue uno de los primeros teólogos, de las primeras estudiosos de la Biblia. Y estamos hablando que Esdras estaba mucho antes de Jesucristo, en el año, ponte, el año 200, el año 300 antes de Cristo. Y Esdras, o sea, ¿qué método utilizaban ellos, no? Es interesante, sería bueno estudiar, o sea, irnos un poco más atrás, porque aunque no está en este libro, no está en esta clase, pero si ese método sabemos que lo está utilizando mucho la Iglesia Católica y sabemos lo errada que a veces es la Iglesia Católica para tomar ciertas posiciones doctrinales, sería interesante hacer un análisis de este método y quizás renovarlo en cuanto a la guía, porque no me parece un método muy, no sé, desde mi punto de vista, no me parece un método muy muy sano, práctico. ¿no? Son Sí, muy sanos, sobre todo por las consecuencias que ha traído en la parte errática doctrinal, en la Iglesia Católica como modelo. Me gustaría totalmente. escuchar por lo menos qué piensa Fabián o qué piensa John en cuanto al método como tal y las consecuencias que ha traído, por lo menos en la Iglesia Católica, que solamente utilizan ese método. ¿Algún comentario antes de poder contestar lo que dice Juan? Ya, John. Bueno, eh, los primeros errores doctrinales graves que existieron precisamente fue porque en la evolución de la iglesia primitiva hubo teólogos y casi siempre en todo el proceso del crecimiento de la iglesia cristiana, denominándola así, hubo teólogos que sumaron, pero también restaron. Hubo teólogos que aportaron doctrinas buenas y otras doctrinas completamente erradas. Por ejemplo, Marción, el marcionismo, el gnosticismo, todas este tipo de herejías comenzaron desde los primeros tiempos del desarrollo de la iglesia. El mismo Pablo escribe, el mismo Judas escribe en su carta contra la apostasía, porque ya existía en el tiempo en que aún vivían los apóstoles. Y ellos enviaban esas epístolas para advertir de que estos apóstatas debían ser sacados de las congregaciones, porque comenzaban o los judaizantes que llegaban a una congregación y decían, bueno, nosotros somos judíos, creemos en Jesucristo, pero aquí tienen que circuncidarse, porque es lo que la palabra, es lo que la Torá dice, ¿sí? La ley. Entonces, todas esas cosas, todos esos errores doctrinales, aunque hubo muchos teólogos dentro del proceso del crecimiento y desarrollo de la iglesia, casi siempre todos los teólogos, unos sumaban, otros restaban. Por ejemplo, el calvinismo, ¿sí? Eh, Ideas que ellos daban del entendimiento de una porción bíblica y caían, por ejemplo, en ideas sobre la predestinación y decir que la salvación no se pierde, que hemos sido predestinados a ser salvos. Pero también otra porción de la palabra dice que donde sobreabunde la gracia, no sobreabunde el pecado. ¿Por qué? Porque debemos cuidar esta salvación tan grande que nos ha sido entregada. Entonces hay muchas partes en las que realmente ese sistema, no estoy en contra de la enseñanza, pero sí nosotros vivimos en un mundo espiritual en el cual estamos en contacto o con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, o también a veces se nos cruzan los mensajes y esos mismos teólogos del pasado también escuchaban cosas que no debieron haber escrito y teorías de que, por ejemplo, Jesucristo no era 100% divino, que Jesucristo no sufrió la cruz y todas esas eh, ideas falsas doctrinales que crearon. Bueno, bien, John. Bueno, correcto lo que dice. Robertito, Sí, disculpa, puede hacer, o sea, bueno, no sé, acotación, consulta o algo. Eh, También el tema de los católicos, según lo que yo tenía entendido, también era un poco de tradición, porque tengo entendido que habían épocas en las que era prohibido leer la Biblia para las personas, sino simplemente los sacerdotes
transmitían lo que ellos decían era la información, y por eso se vinieron cosas como que no estaban correctas y que tampoco constan ni en la Biblia católica ni en la Biblia cristiana, que prácticamente para mí son medio parecidas, o son las mismas. Entonces, por ejemplo, el purgatorio y esas cosas que los mismos sacerdotes o el mismo papa ahora ha venido ya corrigiendo. Entonces, de pronto también fue un poco ese tema, porque la Iglesia Católica tiene como más como una tradición, como una costumbre de hacer cosas con las que no estamos compartiendo. No sé si estoy equivocada. Claro, no, Mago. O sea, eh, lastimosamente, eh, la Iglesia Católica, el sacerdocio, se definió como los únicos que podían interpretar la palabra de Dios. Son los únicos que podían conectarse directamente, digamos, con el Señor a través del Espíritu Santo, y los únicos que podían interpretar la palabra. Y de ahí nacieron tantas cosas absurdas como el purgatorio, las penitencias y todas esas cosas, digamos, que no son bíblicas, ¿no es cierto? Y que últimamente están siendo por ellos mismos destruidas porque no son bíblicas, digamos. Y ellos querían, incluso no dejaban leer la palabra de Dios a las personas, al pueblo en general, hasta que hubo la primera traducción bíblica, ¿no es cierto? Hubo la primera, que nació, digamos, la parte, digamos, que se lanzó el primer libro para que puedan leer y el pueblo se pueda enterar, digamos, y de tantas cosas que era para mantener el gobierno, para mantener el poder, para mantener la autoridad, y a través de ellos, digamos, el miedo, digamos, y todo lo que hubo, las barbaries que hubo, utilizando el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios y su interpretación bíblica en forma personal y unipersonal y de conveniencia, ¿no es cierto? Pero eso es aparte. En la antigüedad, para contestarle a Juanito, digamos, en su mayoría, digamos, lógicamente, es lo que había. Había la palabra que era el Antiguo Testamento. Pero más, digamos, lo que sí podemos leer en los Antiguos Testamentos son profecías, ¿no es cierto? Son que nos habla, digamos, del profeta, digamos, que eran lógicamente guiados por el Espíritu Santo. Hombres guiados por el Espíritu Santo, digamos, que compartían las verdades bíblicas y eran guiados por el Espíritu Santo. Pero eran personas que también conocían la palabra de Dios, lo que existía hasta ahí, lo que habían visto hasta ahí, pero eran personas que movían, y más que todo se movían en profecía, hablar profecía, digamos, y esos libros, por eso se llaman, en la mayoría de lo que existe en el Antiguo Testamento, son los libros proféticos y los libros históricos, que son los que más, más comienzan, digamos, y es una narración que tenemos todos los libros, digamos, de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no es cierto? Es lo que tenemos. Ahora, en la parte, digamos, que dice el John, lógicamente, tenemos que saber, tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo. Tenemos que estar guiados de ley por el Espíritu Santo. Tenemos que orar para que el Señor nos ponga, digamos, incluso en la prédica que tenemos que hacer, así me manden a hacer una porción bíblica, pedir que el Espíritu Santo nos guíe y nos llene. Por ejemplo, en la parte, digamos, de la salvación que no se pierde, eso tienes que analizar, digamos, la palabra de Dios dice, somos predestinados en la predestinación o la perdición, digamos, que es lo que hay, si pierde o no la salvación. Entonces, digamos, eso es un análisis, digamos, que hay que analizar, hay sí utilizar bien la hermenéutica, el exégesis, para poder saber qué es lo que nos quiere expresar la palabra de Dios. Y eso tienes que descubrirlo. Te puedo decir, digamos, nosotros utilizamos que sabemos que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Si lo has creído firmemente y estás convencido, digamos, de que el Señor, que Jesús es tu Señor y Salvador, o sea, pero si lo haces sin convicción, lógicamente que nunca has tenido la salvación, ¿no es cierto? Tenemos que analizar, digamos, qué es lo que se pierde, digamos, hay algunos que tenemos que cuidar ese precioso regalo de la salvación que nos habla en Hebreos, por ejemplo. Pero eso, digamos, es a quién estaba destinado ese libro, eran hacia judíos, hacia el pueblo judío, que no querían que les costaba decir Señor, ahí les costaba decirse Adonai, era una palabra dificilísima para expresar ellos. No podían decir Adonai porque les explicaba el Señor de sus vidas a Jesús. Y es por eso que hasta ahora la parte judía no le acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, porque qué difícil es para ellos expresar Adonai, esa palabra, digamos, que significa el Señor de mis vidas, el Señor.
Entonces, todas esas cosas tenemos que analizar y ver lo que nos habla. Lo que nos decía, digamos, en la parte tradicional, la que se utiliza, digamos, que se ha utilizado la parte más antigua, la lectio divina, lógicamente, por eso es interesante fusionarlos. O sea, porque siempre hemos visto que la lectio divina, que es la lectura divina, pero previo a la lectura, entregarse tiempo al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo que nos guíe. Entonces, eso me parece que es un buen método, digamos, no solamente que, como, que podemos, digamos, negarle que como la Iglesia Católica utilizó ese método, podemos desestimarla. Hay partes que tenemos que saber utilizar. Ahora, de que le vamos aprovechando y que queremos utilizarlo a nuestro provecho, como ha hecho la Iglesia Católica en ciertas partes, digamos, para interpretar a su manera, digamos, la parte de, tanto, digamos, de los santos, de las imágenes y todo, digamos, ya ellos tendrán que responder ante el Señor, digamos, todo lo que han utilizado, todo lo que hizo, todo, digamos, la Inquisición y todo eso sabrán utilizar, digamos, y exponer al Señor cuando ellos tengan la presencia, digamos, lo que Torquemada, digamos, el sacerdote, sobre todo en España, que se utilizó la Inquisición tan fuertemente. Entonces nosotros tenemos que hacer es basarnos en lo que nosotros tenemos que hacer, en el proceso que nosotros tenemos que hacer para poder analizar esa porción bíblica, en lo que tú puedes hacer, aprovechando todo lo que viene, digamos, atrás y todo lo que tenemos que irnos para hacia adelante, digamos, ver las partes positivas. John, ¿tú quieres participar? ¿Algo decir? Sí, quiero hacer un pequeño aporte sobre lo que Magu decía. Magu, pues te digo Magu porque está ahí en tu pantalla. Eh, Nosotros a veces no tenemos mucha información y eso me pasaba a mí hace años. Tenía mucha sed de conocimiento, de saber realmente de dónde viene. Y lo que tú decías, de dónde, cuándo se dividió la iglesia y salió la católica y muchos fenómenos que no conocemos e incluso ni nosotros ni los católicos, los que ahora se denominan católicos. La primera traducción que se llama Septuaginta, que salieron Septuaginta. 12 personas de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, 72 traductores. Esa fue la primera traducción que hubo real. Y antes de esa la mandó a hacer Ptolomeo II en el 284 desde Egipto. La anterior a eso era lo que decía Juan, era Esdras, fue el que salió llegando del tiempo que fueron llevados por Babilonia y por el otro imperio que persa. Él llegó y comenzó a recoger todos los escritos y a de nuevo hacer una traducción correcta en hebreo y a de nuevo armar todos los rollos. Pero ya hablando de los fenómenos actuales, nosotros nos separamos de la Iglesia Católica fue gracias a Lutero. Hay una película muy bonita que les invito a ver que está en YouTube, se llama Lutero y habla acerca precisamente de por qué Lutero comenzó el protestantismo y clavó esas 95 tesis en la puerta de su iglesia, porque antes todo era lo que tú decías en latín, y después del 31 de octubre de 1517, que fue cuando él hizo eso, todo está en la película para que podamos entender por qué los católicos comenzaron a vender indulgencias. Entonces te daban un pedazo de papel firmado donde te decían que tenías ya la entrada garantizada al cielo. De ahí comenzó la división entre las iglesias. Entonces, como aporte, les invito a ver esa película que es muy bonita, está en YouTube y vamos a entender ese proceso de dónde comenzó la separación entre las iglesias y las creencias y el protestantismo, el nacimiento del protestantismo. Muchas gracias, John. Por eso, digamos, es Gracias. interesante siempre analizar el contexto histórico. ¿No es cierto? Las indulgencias. ¿Cuál fue el propósito de las indulgencias? El Papa Inocencio VI, ¿qué es lo que quería? Acabar la iglesia, acabar la Basílica de San Pedro. Entonces les faltaba plata, le faltó dinero, entonces creó a su conveniencia las indulgencias. Y contra eso se fue cuando incluso el mismo Martín Lutero fue allá y le hicieron, y se subió de rodillas las gradas. Es buena. Marimena, digamos, buenas noches, un poquito atrasada, pero llegó. Bienvenida. No, buenas noches. No tenía el link, no he estado, vine hasta pronto de mi trabajo para no atrasarme y no tenía el link.
Y a la esposa de Juan me acaba de dar, la hermana Yosira me acaba de dar hace 5 minutos. Sí, ajá, eso pasó. No está en el grupo de, no está, Juan no está en el grupo de herencia, porque no ha visto el link, dice, si ahí está el link en el grupo de Sí, herencia. estaba viendo que no está en el grupo. Sí, no tengo el link y no. Sí, Yo estoy- está en el grupo. Sí está Ahora en el vamos grupo. a ser creadores de clases. Por eso, cuando creamos el nuevo Honor X8A, lo hicimos. Ok. Si no, Bueno, hay que ya. integrarle en el grupo para que, porque ahí está el link, todos hemos entrado a través de ese mismo link. Bueno, leamos la parte esta, digamos, porque ya estamos ya sobre el tiempo, digamos, más o menos. Terminamos de ver la parte segunda del proceso. ¿Quién puede leer? Ha sido interesante la reunión, ¿no? Ha sido muy interactiva y muy conversada. Chévere. Ya leo, Robertito. A ver, El Marley, proceso. por favor, el proceso. Del proceso. El encuentro con las escrituras es una interacción con el texto bíblico que presenta una oportunidad para oír al texto hablar por sí mismo. Por el Espíritu Santo, a través de la interacción, los lectores oyentes aprenden a morar dentro de la narrativa del texto y responder lo que el divino autor del texto les está diciendo. Es una metodología de reflexión y oración. Contempla 4 partes: lectura, meditación, reflexión y contemplación. Ahora vamos a pasar por los 6 pasos de lectura divina para experimentar y aprender el método juntos. Para nuestro texto vamos a usar el Salmo 23. Sigo leyendo. Bueno, hasta ahí podemos ver, digamos, Sigo para leyendo, ver, digamos, ¿no es Robertito. cierto? Ahí está la Ya. metodología. Aquí nos explica, digamos, cuál es la metodología del paso del proceso del lectio divino, que es, ¿no es cierto?, la lectura, la meditación, la reflexión y contemplación. Pero, digamos, siempre se aumenta, digamos, la parte de la primera oración. Primero la oración, para poder entregar, digamos, que el Espíritu Santo sea quien nos pueda revelar, digamos, la parte, digamos. Y es bueno, digamos, porque y la lectura es leer, como hemos dicho, varias veces, no solo una vez el texto bíblico, no solo una vez la porción bíblica que queremos ver, sino varias veces. Entonces, una vez analizado y que hemos leído algunas veces, digamos, guiados por el Espíritu Santo, viene la meditación. Meditar en esa palabra, meditar en lo que está, digamos, cerrar los ojos, que el Señor nos muestre, digamos, eso utilizan así, cerrar los ojos, digamos, meditar, saber qué es lo que nos quiere hablar el Señor y hacer una reflexión así respecto. Y ahí viene lo que decía John al final, la parte de la contemplación. Pero existe ese método, digamos, que podemos, y que Juan tiene toda la razón, de que ese método utilizado tiene muchos riesgos, porque es una interpretación a conveniencia como ha utilizado la iglesia, lamentablemente ha utilizado la Iglesia Católica desde siglos atrás, para poder, digamos, hacer una interpretación muy personal, muy a su conveniencia, y como eran los únicos que podían interpretar la palabra de Dios. Y si alguien se oponía, le caía el hacha. Así de sencillo. Entonces, su palabra era, como se dice, amén. No había como, porque son los únicos que podían hablar e interpretar lo que el Señor decía a través de las partes bíblicas. Hasta que hubo la primera producción del libro de la Biblia, que la gente comenzó a leer, comenzó a empaparse, comenzó a entender, y lógicamente la división de las iglesias con Martín Lutero en el siglo XV, ¿no es cierto? Y XVI. Entonces, esta es la parte del proceso de la lectura bíblica. Ahora, tenemos que ver, digamos, está de poner en práctica. Ustedes pongan en práctica en sus casas la lectura, digamos, de esta manera, para poder analizar. Y antes, tal vez de la próxima clase, un poquito, para hablar un poquito de esto al respecto, digamos, por el tiempo que ya se nos ha pasado bastante el tiempo, digamos, pero ha sido una clase muy interesante, muy interactiva, con mucha participación, y les felicito, digamos, esa inquietud, ese conocimiento, esa hambre que tienen de conocer y aprender. Les felicito a todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver si es que en la casa podemos leer el Salmo 23 y ver qué es lo que el Señor nos quiere decir a cada uno. Comenzar, digamos, a masticar
lo que el Señor tiene en la palabra, a masticar lo que nos dice el Salmo 23, a utilizar, digamos, en la oración este método de la lectura de varias veces, la meditación, y sin darnos cuenta, verán que vamos a utilizar hasta otros métodos, el método inductivo también que vamos a mezclar. Pero digamos, leamos el Salmo 23, comencemos a desmenuzarle, a masticarle y ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar a través de ese Salmo. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer, digamos? Entonces, utilizando estos pasos, digamos, que dice la preparación, ¿no es cierto? Aquí que vemos después en el segundo proceso dice la preparación. Es un tiempo de preparar nuestro espíritu y mente para recibir a Dios a través de las Escrituras. La idea es enfocarnos en la presencia de Dios y abrirnos a Él. ¿Cómo podemos hacer esta preparación? Mediante la oración, mediante el tiempo que vamos a estar en oración. A veces la Iglesia Católica utilizaba que se ponían de rodillas, comenzaban a flagelar su cuerpo en azotes, a flagelar, a hacer sacrificios para poder enfocarse, digamos, en la presencia de Dios, tener la presencia de Dios a través del sacrificio de su cuerpo. Yo creo que eso no, no es ni bíblico y no es lo apropiado, digamos, para entrar en una relación con el Señor, sino que eso se lo hace a través de la oración, de un tiempo de oración, o sea, de meditación, de oración, como dice aquí, unos 3 minutos para sentarnos con los ojos cerrados, nuestro cuerpo relajado, entregando al Señor, para enfocarnos en la presencia de Dios, abriendo nuestros corazones para escuchar a Él. Después, el segundo punto, escuchar la Escritura. Entonces, leer varias veces la porción bíblica que queremos analizar. Leer 1 o 2 veces, posiblemente unas 2 versiones o 3, leer. No mucho, digamos, también para no confundirnos, digamos, unas 2 versiones es suficiente, encuentren la otra versión más práctica, pero partiendo siempre de la Reina Valera, que es la que yo siempre animo a que se lea porque es una Biblia estudia, escuchar, leer y, si es que pueden poner en audio, también escuchar. Después de leer un rato, meditar un rato la palabra, ponerse a escuchar, si tienen en audio, esa parte del versículo, en audio, para poder hablar y entender de mejor manera. Y después tomar un poco de tiempo para meditar la palabra, tomar un tiempo para meditar lo que nos dice, ver qué es lo que queremos ver, pero siempre tengan un papelito al lado y vayan poniendo las ideas, las partes que el Señor está poniendo en ustedes para que puedan, claro, siempre tener un papelito al lado, un papel y lápiz. Siempre vayan anotando todas las cuestiones. Si tienen alguna palabra que el Señor les pone, alguna interpretación, incluso alguna visión, lo que sea, digamos, transcriban. Eso, para después conjugar toda esa vida. Y nuevamente, después de escuchar, dice en el punto 4, escuchar nuevamente la escritura. Dice, por lo menos leído por otra persona, que alguien lea, escuchar, nuevamente meditar y escuchar otra vez. La palabra es escuchar, siempre tener abierto nuestro corazón para poder saber qué es la palabra, qué es lo que nos tiene. Escucharla y leerla. Entonces, meditarla, masticarla, reflexionarla. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Porque, digamos, a veces la parte, digamos, difícil de este método y que ha utilizado y ha sido tergiversada y mal utilizada muchas veces es el mensaje. ¿Cuál es el propósito de esa escritura bíblica? ¿Cuál es el mensaje, el propósito que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón? Y ahí viene la interpretación personal y a veces mal dirigida, a conveniencia de utilizar, digamos, no me he escuchado cuando estamos orando, cuando han escuchado cuando estamos orando por una persona y era la esposa orando por la esposa, y Señor, mi Dios, entonces, por favor, que seas tocando a este hombre, que deje de tomar, Señor, que sí, que deje de beber, que deje de trastarde, el Señor, mi Dios, amado Padre, y mandando dirigido así, pero los rechazos, digamos, no es esa la forma correcta, sino saber que en lo que el Señor nos quiera poner de mensaje, siempre el mensaje es el que vamos a dar. Siempre va a haber la palabra de Dios, un propósito, un mensaje que tenemos que dar.
Esa es la riqueza de la palabra de Dios. Y es la riqueza que, digamos, ustedes al compartirla, al llenarla, interpretarla, digamos, tienen que dar eso a través de un análisis conveniente. No sé, Juan, si quieres tú aclarar algo más. Bueno, este tema de la interpretación bíblica es bastante, no, bastante complejo. Y la hermenéutica es una ciencia también un poquito compleja, ¿no? Solamente que uno tiene que ponerla más suave y actualizarla en cierta manera. Lo que sí quiero resaltar de lo que dijo Roberto es que de lo que dice Roberto quiero extraer dos cosas. Número uno, Roberto habla de un tiempo de oración, un tiempo de meditación, y créanme que en cualquier método de interpretación, cualquier método que usted vaya a utilizar, el Espíritu Santo va de primero, o sea, en cualquier método. Entonces, por supuesto, hay que resaltar eso, estar con una actitud espiritual abierta a escuchar la palabra de Dios. Eso es básico, por allí quiero resaltar eso. Por supuesto, también la otra parte, que son algunas herramientas que la hermenéutica nos da para ver el texto de una manera diferente en cuanto al análisis, tomando en cuenta lo que dijo Eliana, que tú no puedes sacar un versículo y analizarlo sin ver lo que le rodea, porque ya allí estamos perdiendo. Entonces, de alguna cosa, por ejemplo, quiero dejar aquí hacer un poquito de énfasis, es que cuando vayas a leer un versículo, trata de ver el contexto, el contexto. Por ejemplo, Jesús dijo alguna vez, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en los cielos será desatado en la tierra. Mucha gente ha tomado este versículo y comienza a atar demonios. Y yo ato el demonio que tienes de mentira, yo ato el demonio que tienes tú de enfermedad, yo ato el demonio que tienes tú de divorcio, y comienzan a atar y a desatar demonios. ¿Por qué tienen esa manera de pensar estas personas? Porque simplemente leyeron el versículo y no leyeron el contexto. O sea, mejor dicho, ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús dijo de atar y desatar? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, eso se explica cuando tú lees 5, 10 versículos antes de esta frase. Entonces, si tú lees solamente el versículo, vas a tener una idea errada de lo que Jesús quiso decir. Eso es lo que más o menos quiso decir Roberto, que tenemos que leer el contexto, o sea, lo que está atrás y lo que está adelante, para tener una idea clara y darse cuenta que cuando Jesús quiso hablar, cuando Jesús dijo atar y desatar, se refería a que si una persona no se arrepiente delante de la iglesia, esa persona queda atada a su pecado. Y lo que la iglesia, y si la iglesia decide, bueno, hermano, ve, usted no puede seguir con nosotros, porque usted no quiere arrepentirse de su pecado. Esa persona queda atada a esa situación y la atan en la tierra y es atada en el cielo. Y eso va unido a lo que dijo Jesús, en donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, que esa atadura que esa persona tiene de su pecado va a quedar en la tierra y en el cielo. Entonces, eso es algo muy profundo, pero yo lo entiendo cuando leo el contexto, que dice unos versículos anteriores, ¿verdad? Esa situación, y sobre todo del pecado y del perdón. Si yo perdono a Fabián, oye, Fabián, ve, Fabián viene arrepentido y tenemos una situación de perdón, Fabián es desatado, pero no solamente es desatado en la tierra, también es desatado en el cielo. ¿Ves? Entonces, esa situación de atar y desatar tiene que ver con reconciliación y con perdón, pero yo lo entiendo cuando leo el contexto. Entonces, quiero resumir 2 cosas importantes. Hay que leer el texto y el contexto. Nunca agarres un versículo solo, porque de ahí fue que salieron los testigos de Jehová, de ahí fue que salieron los mormones, ¿ves? De ahí fue que salieron todas estas sectas que tenemos hoy en día, por agarrar un versículo solo e interpretarlo, ¿verdad? Y por más que yo busque inspiración divina, si yo agarro un solo versículo y lo malinterpreto, entonces voy a echarle la culpa al Espíritu Santo. No, la culpa la tienes tú, la culpa la tengo yo por no hacer una exégesis adecuada. Entonces, me parece muy bonito
vamos a hacer lo que está diciendo Roberto, vamos a analizar el salmo que está diciendo mi hermano y vamos a hacer algunos análisis y de repente la semana que viene nos tomamos unos 5 o 10 minutos para ver qué nos dijo el pasaje. ¿Ves? Ahora bien, la semana que viene le va a tocar a Adriancito llevar la clase. Entonces, Adrián, ya tú sabes, ya vamos a hacer una pequeña, un pequeño resumen del día de hoy. Vamos a tratar de hablar esto y entonces continuamos con la clase. ¿Alguna pregunta? Juanito, Ajá, adelante, Adrián. bueno, así, en esto, de verdad que esta es una clase muy, muy importante, ¿no? De aquí depende si como iglesia adoptamos lo que es realmente la sana doctrina o hacemos una interpretación loca. Cuando digo la iglesia, me refiero a la iglesia en general. Y yo recuerdo, no sé si han escuchado del gobierno de los 12. Eso también por una interpretación del libro de Josué, y entonces le van dando, no, que esta parte es por acá, esta parte es por allá, y salió la cuestión del G12. Entonces, muchas cosas así se van realizando de forma errada. Allá en Venezuela, Juanito, hubo un hermano que sabe que en la escritura dice que la letra, hablando de la ley, mata. Entonces se ha creado un refrán que las muchas letras matan para que la persona no lea la Biblia, no estudie y no busque pues realmente lo que es el significado de las cosas. Entonces van promoviendo este tipo de cosas para que la gente no busque hacer lo que nosotros estamos haciendo en esta noche. Así que quiero felicitar a todos los hermanos y animarles pues que sigamos adelante y sigamos haciéndolo de esta forma, buscando realmente leer, releer. Y hay una parte muy importante que dice que la escritura es su propio intérprete. No esté buscando otras cosas, ella misma le va a dar esa interpretación. Aquí le dejo nuevamente, Juanito. Ok, no, hermano, gracias, gracias. Bueno, hermano, vamos a estar entonces allí conectados con esta clase y bueno, vamos a terminar el día de hoy ya y pidiéndole al Señor pues que nos ayude a internalizar estas cosas y a ponerlas en práctica, a ser un poquito más agudo, más analítico en cuanto a la palabra de Dios. Y cuando escuches algo raro por allí, ve a tu casa, ora bastante, pídele a Dios que te revele y estudia la palabra de Dios. No te conformes nunca con lo que escuchas por ahí en la radio, en la televisión, Amén. o a veces puedes ir a la iglesia y escuchar algo que te cause ruido, investiga, analiza, porque Dios nos dio 5 sentidos precisamente para eso. Bueno, bendiciones a todos. Vamos entonces a despedir esta reunión y esperamos vernos el próximo lunes, ¿sí? Dios me les guarde, Dios me les bendiga y que tengan una excelente noche, ¿sí? Feliz noche para todos. Y vamos a seguir orando por Victoria, recuerden, Victoria, la sobrina de Fabián, para que el Señor haga la obra en su vida, ¿no? Y que pueda, pues, Dios le pueda abrir puertas en su situación difícil que está viviendo de salud. Que Ok. alguien ore de despedida, ¿quién va a orar de despedida? Fabián, ¿quieres orar, por favor, para despedir esta noche? Una Claro, oración corta. claro. Bendito Padre, Señor amado, te damos gracias por la vida de cada una de las personas que están acá. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que tu infinita sabiduría